Una vez un gran sabio dijo, quien se aprovecha de los más débiles constantemente, en el futuro será la escoria más horrible y asquerosa de todo War Robot. Y este es el caso de los Chocochi. Nos rompió los quinotos durante todo el 2020, mitad del 2023 para adelante. Navidades, fiestas, Halloween, principio de año, año nuevo, Pascua, Reyes, Jesucristo, todo nos molestó. Y hoy por hoy termina recogiendo la escoria. ¿Y qué escoria nos referimos? Él ya no juega competitivo porque ya no le da. Ya está, se hizo el bullying de la escuela, ahora va a exterminio, que es para lo único que puede servir. Farmear un poquito con robots automatizados. Vamos para allá. Y nos va a acompañar este hangar que quedó olvidado, quedó el Dagon, el Ultimate Destroyer, el Typhon, el Quicksand Opion sin armas, allá el Bedwin sin armas, ya nadie lo quiere, pero el Chocochi, ¿por qué lo estoy mostrando ahora? Porque acá tenemos otro hangar, yo ya les dije que hay que, estos hangares que ven acá abajo, los tienen que acomodar para exterminio, mínimo 2 hangares para exterminio. Y acá está el Unknown Chocochi con armas de rayo y láser, y el Seraph, otro, que también pasa a recoger la basura. Y de este otro lado, que vamos a probar obviamente los Chocochi en el modo exterminio. Para el que no sabe, tenemos que, bueno, ya lo voy a decir sobre la marcha. Bueno, acá tenemos todas las recompensas. Resulta que han implementado el sistema de que entre todos los jugadores juntos vamos a desbloquear, bla, bla, bla. Bueno, esto viene a raíz de que hace un tiempito muy cortito hasta acá, hay un juego llamado Helldivers 2. Bueno, mientras carga te explico. En el cual el Helldivers 2 se basa, no, es un juego para PC, PlayStation, no importa, no tiene nada que ver con esto. Pero se basa en que su gran éxito ha recaído sobre una función que obviamente es esta que ha adoptado War Robot muy inteligentemente, en la cual hay un objetivo común. Todos luchamos comúnmente con algo, muy parecido al nuevo orden mundial. Todos tenemos un enemigo en común, entonces todos nosotros nos unimos. Y eso ha creado un gran éxito y una gran unión o desunión en la comunidad. En el caso del juego que te estoy diciendo. Y acá se ha implementado muy inteligentemente en el coto de casa. Es decir, todos tenemos que hacer algo, pero todos alrededor del mundo, para que todos obtengamos una gran recompensa. Ya no es yo hacer tareas para lograr mis cosas, mientras mi compañero hace cosas más rápido, más fácil, obtiene más cosas y encima se enfrenta a mí. No, basta de esa división. Ahora tenemos un objetivo en común y eso a manera... Pero me cago... Bueno, tuve que reiniciar. A manera inconsciente, subconsciente, todos se sienten parte de... Además que pueden luchar cuando quieran, parte de... Entonces, hay que jugar todos juntos para lograr un mapa para desbloquear. En realidad el mapa se va a desbloquear lo mismo, juegue o no juegue. Pero la idea de participar de algo, ser parte, ir codo a codo contra gente que vos considerás mayor o vos sos el grande al lado de los chicos, eso te da un valor. Y eso es War Robot. ¡Wow! Full HD, ¿verdad? Entonces, jugar mano a mano con gente, decir yo estoy contribuyendo, do it my part. En la película Starship Trooper de los años 90. Y obviamente la parodia de Helldiver. Bueno, es una mecánica muy bien. La gente está trabajando muy bien. Yo me fijo en estos detalles. La gente no tiene ni idea porque no tiene ni cultura pop ni cultura general. Y yo te digo, esto está muy bien implementado. Sobre todo, todas las ideas que están teniendo son variables. Prueban y está perfecto probar con la gente para ver qué es lo que más le gusta y qué no le gusta. Entonces, lo que le gusta se lo vendemos a 10. ¡No! Se lo ponemos. Porque ¿para qué querés jugar un juego que no te gusta? Por supuesto, War Robot éxito más de una década porque a la gente le gusta el juego. Es así. Y si no te gusta, anda a jugar tanquecito. O sea, ¿para qué te quedás en un lugar que no te gusta? Que te sentís mal. Entonces, ¿no te separas por eso? Porque le tenés miedo a que se enoje tu novia, que te trata mal. Huye de ahí, soldado. Salí de ahí, maravilla. Mire qué hermoso. Este robot es el mejor para exterminio. Está como es como que el exterminio viene a ser el infierno que se ganó en vida el Chocochi. Qué bien que no hay lag. ¿Por qué no hay lag? Y porque el servidor lo tengo montado encima yo. Esto ya lo expliqué. Ya lo expliqué en los videos. Suscríbete, dale like en la descripción. Y debajo existen unos botones ocultos en donde están todas las redes sociales. El WhatsApp, que hace mucho que no paso el WhatsApp. Voy a tener que poner una fotito hoy. Desde el dedo, ¿recuerdan? Nadie me preguntó si el dedo lo tenía bien. Mira qué fácil. Nadie me preguntó si tenía bien el dedo. Desde que me corté el dedo nadie se preocupó. Así estamos.
Victoria, siguiente nivel. Y obtenemos todo esto. ¿Te das cuenta que War Robot te da 1 millón de plata? Por hacer la guasada que hice yo, que es nada. O sea, nada. Recogemos todo, agradecemos toda la abundancia. No sé por qué no hay ningún botón. Siguiente nivel. Y el nivel 2, ¿qué hay que hacer? Recompensas. Si decides aceptarlas, tenés que matar todo con el Ochocochi. ¡Vamos! Claro, el Ochocochi que tengo en el otro. Del primer hangar. Bueno, vamos a probar de nuevo este. Claro, porque yo tenía en el otro. ¡Hermoso mapa! Te digo la verdad, a mí no me gusta mucho. A ver, los colores y todo. Si hubiese sido modo selva, árboles gigantes en vez de este cuadrado. Pero bueno, todo tiene que enfatizar la inteligencia artificial, el cubo de Saturno. Y bueno, y todo eso. Hacer algo de la naturaleza no va. Bien, Federico, gracias. No nos interesamos. Bueno. Ahora vamos a ver. ¿Por qué mato yo así y después vos cuando vas a tu casa a jugar? ¿O estás en la esquina robándole el internet del vecino de la esquina? El otro vecino, no el vecino de tu casa, el del lado de tu casa. El otro que tiene buen internet. Y no pegas tanto porque el truco acá está no puramente en el Ochocochi, sino en el dron y en las armas Ultimate, que tienen aumento de daño solo jugando exterminio. Las armas Ultimate, aunque vos tengas una y esté de bajo nivel, no lo utilices para jugar el competitivo básico. Es decir, en las partidas comunes contra otra gente. No, porque no las tenés tan altas, cuestan mucho levelearlas. Usalas para exterminio, aumenta un 50%. Usalas para exterminio. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces yo estoy sobrado. Disparo un tiro y hay 5 tiros que no hacen efecto porque ya lo maté al tipo. Mirá el Ochocochi. Haga como que pareciera que camina más rápido. Mira. Estoy muy acostumbrado a aprovecharme de los demás con el Ochocochi. ¿Ves? Mira. Pima. Dice, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Vivir la vida. Allá sale otro. Como que está bufeado. El dron es uno de los drones. De los pocos drones contados con los dedos. Recuerden que mi dedo me lo corté al dedo. Ya está sano. Tengo más curación que Wolverine. Resulta que este dron, el armadillo, cuando, no sé si se acuerdan, hubo un cambio de drones y nerfearon a todos los drones. Qué escena cinemática que acabamos de mostrar. Nerfearon a todos los drones. Todos los drones ahora salían caros, inclusive los más malos. Claro, la gente que vino después, al ver el precio, dice, este dron debe ser bueno. No, discúlpame, era malo, pero le cambiaron el precio. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo algunos pocos drones, entre los incluidos el armadillo, que recibió un nerfeo, pero se posicionó por encima de todos los demás. No fue nerfeado, no que fue mejor, sino al contrario. Si hay 10 Maradonas y 10 Messi, yo agarro un Messi y un Maradona y todos los demás son malos. Solamente esos dos se quedaron más o menos. Inclusive lo nerfearon un poquito al armadillo. Pero para un combate natural no sé si sirve tanto, excepto que captures balizas si es que te dejan. Pero acá en exterminio sí. Por cada kill me están dando puntos de defensa. Puntos de defensa muy necesarios para estas tandas en donde te salen por todos lados. Muchos se dispararán con el otro dron, pero acá Flowers Victory. Bueno, contribuyendo a la comunidad ya hemos obtenido de nuevo recursos. O sea, el que diga que no tiene recursos, que no hace, es que no juega War Robot. Recogemos todo y automáticamente todo esto se nos mete en Kilimanjaro. Cerramos acá arriba, le damos al siguiente nivel y acá es donde empieza la cosa difícil, porque tenemos doble fase, en la cual tenemos ciertas tareas que no nos importa leer. Activar el apoyo orbital 2 veces, 3 veces. No pierdas más de un robot por batalla. Menos mal que no me hicieron sacar el titán. Ahora está complicado porque vamos a tener que utilizar doble Ochocochi, el hangar 2 y el hangar 3. Vamos a la batalla. Bueno, por supuesto, en el nivel 1 tenés que sacar el más débil. Es decir, yo me guardo el Unknown Ochocochi, aunque las armas especiales están en este. Así que ahí hay un dato que corregir. Estas armas tendrían que estar en el Unknown Ochocochi y el otro, y este tenerlo con las eléctricas y láser. Pero bueno, eso es que lo vamos a ir aprendiendo. Yo lo equipé así rapidísimo. No creo que haga tanto la diferencia en un Stage 3 en la segunda fase. Así que vamos a probarlo. Cuando termine este y ponemos el Unknown Ochocochi, no debería resultar tan difícil. Fede, pero yo no tengo el Ochocochi ni el Unknown Ochocochi ni el... Bueno, tenés el Seraph. Ya lo vamos a mostrar, aunque ya hice un video sobre los mejores robots para exterminio. Y todos tienen el Destrier Ultimate. El Destrier Ultimate
se come cruda la primera y la segunda stage. Y te diría que hasta la segunda fase también. Si tenés alguna arma ultimate también. Pero eso ya es más difícil. Y estoy refiriéndome a los free to plays. Que tienen un Destroyer. Pero tal vez no tienen un arma. Ultimate. ¡Dios! ¡Borra todo lo que dije! Tienen el Ultimate Destroyer y no necesariamente tienen Ultimate armas. ¡Dios! ¡Qué difícil es esto! Entonces, usa el Destroyer. El Ultimate Destroyer. Van a estar todos los tontitos. Vos dijiste el Destroyer. Todo con el Destroyer en este término. Usa el Ultimate Destroyer y meterle las armas que quieras. Vas a ver que las primeras... No quiero decir fases porque los primeros son como stage. ¿Quién es este payaso? Y si como no tenés arma, olvidá. Poné lo que puedas. Láser. Yo recomiendo láser. Algo de fuego cuando se te vienen encima. Pero ya está. La otra las tendrás que pasar con el Seraph. Con láser. Seraph y Dagon. Pero el Dagon para los free to play tal vez no lo tienen. Pero bueno, los free to play te pueden sorprender con la cantidad de cosas ocultas que tienen. Y después los pay to wins o pay to fast pueden obtener algún ultimate o tienen un Ochokochi bastante poderoso. Es así. Es así. La ventaja de que este bicho tira la habilidad y explota todo si el costado es muy bueno. Sobre todo cuando te rodea. Mira. El poder de volver el tiempo atrás. Imagínate que vuelvan el tiempo atrás a War Robo y tenemos que luchar de nuevo lo que fue el fin del 2023. Creo que fue uno de los peores años en el sentido de jugador. Tendré que aguantar la guerra. Esa guerra. Antigua guerra legendaria contra los Ochokochi. Nadie hizo nada contra los Ochokochi. Con otros robots sí hicieron cosas. Contra los Ochokochi no. Hasta lo del Fafnir era más divertido que lo que pasó con Ochokochi. Tuvimos prácticamente medio año duró esa guerra. Una guerra que quedará para los siglos de la historia. Yo estuve en la guerra contra los Ochokochi. Una insignia podrían haber dado. Orbital. Me había olvidado. ¿Quién estuvo en la guerra contra los Ochokochi? Muy bien. ¿De qué lado? No sé. No sé. Phase Shift. ¡Camina, gordo! Ya empezamos, ¿ves? Ya empieza a mostrar debilidad. Ya empieza a mostrar debilidad. Las armas ya empiezan a flaquear. Aunque están al MK3. ¿Ves ahora que no importa qué nivel esté, siempre te la pueden dar? Porque esto se trata de quién aprieta el botón. No quién creas que sos. ¿De qué estás hablando? Que me están dando guasca. Y las armas, 4 armas Ultimate subidas al MK3 no sirven. El paso de las termópilas. Esto es God. Si vos podés lograr que la gente se venga por acá, todos tus disparos van a estar concentrados en un mismo... Excepto esta laucha. ¿Ves? Esto es paso de las termópilas. Mirá el ángulo. Yo me muevo un poco a la izquierda, un poco a la derecha y estamos hasta la mano. Viene este por acá. Me voy a mover acá. Angularmente preferiré utilizar aquel espacio. Gente que no se mueve, es decir que hay que ir a buscarlos. Vamos por acá. Muy lentos, ¿eh? Te hacen perder el tiempo. ¡Oh! Ya no es como en los viejos tiempos, valga la redundancia. Phase Shift, porque estos son los que se escapan. Marcamos, tiramos ahí bomba. Bien, bien, bien. Mirá, al MK3. Al MK3. Dios. ¿Lo conseguimos? Flower Victory. Ahora bien, el sistema nos bloquea. No nos permite salir ni con ninguna X ni con nada. Si vos llegás a salir de esta página, perdés lo que acabas de hacer. Es decir, estás obligado a hacer 2 juegos seguidos sin respirar, sin cambiarte la ropa, sin nada. Porque si no, perdés todo lo que acabas de hacer. Y obviamente lo que todos estamos esperando, que nos bloqueen el segundo hangar. Así que vamos con el tercer hangar, con el 1-1 Ochokochi y el Seraph. Ahora, esto va a estar complicado porque yo acá creo que acá se pudre todo. Yo había preparado un Pathfinder con Ultimate de fuego. Y el Pathfinder tiene una habilidad, que es que él mismo se cura lo gris. Sí, aunque usted no lo crea, ya el Dr. Méndez no va a poder seguir trabajando. Pathfinder se cura solo lo gris. Y te digo que van a empezar a venir robots que no dependan de otros robots. Fede, pero eso significa que todo mi hangar quedó... Exactamente. Y sí.
No lo digo yo, te estoy diciendo, el Pathfinder se cura a lo gris. No lo inventé yo. No lo inventé yo. No me eché la culpa, no te enojé. No te enojé. Mirá el gordo este. Está pesado, parece que recién se levanta la fiesta. Mirá qué duro que está para moverse. Ok, viene este. Muy bien. El láser está al MK2, no te creas que está muy OP. Mira. Ya eso ya es un montón. Es un montón. Estamos a la moda, chicos. Es un montón. Danger Area. Mira. Danger Area ahí arriba. No. Yo me tengo que largar de aquí. Bueno, un buen paso de las Termópilas acá el ángulo. Ya hasta los bichos chiquitos cuestan. Tendríamos que cambiarle las armas. Sí, mira, cuestan un montón. Cuestan. Voy a gastar las armas para que se carguen. Dale. 6 segundos. Mepa que va a tener que salir el Seraph en algún momento. Porque este ni siquiera tiene el dron armadillo. Muy mal configurado, Federico. Pero bueno, después de ver tu gameplay, sabemos que tenemos que ponerle armadillo a los dos Ochocochi. Y ultimate a los dos. Es así. Tengo que ponerle a este la 2 de fuego. Y tal vez la de rayo láser. Sí, porque esto ya se viene fuerte. ¿Ves? Yo no tengo ni las armas cargadas. Sí, vamos a tener que hacer eso. Las Orcan acá. Y las parálisis acá. Y en el otro Ochocochi. ¡Soltame! En el otro Ochocochi ya. Las paralizadoras. Las de fuego que me sobran. Y algo. Una combinación. 2 armas más. No tengo todavía ultimate. Ya conseguiremos otro. ¿Se complica un poco la fase 1? No, tranquilo. Victoria. Esto nos demuestra que sirve igual sobre la línea, ¿viste? Con lo justo. Aprobamos con 6. Lo conseguimos, siguiente nivel. Y ahora sí ya nos otorga la fase 3 completada de 2 niveles. Quien diga, no pierdas más de un robot por batalla. Si yo no perdí robot, ni un robot perdí. ¿Alguien que me explique esto? Yo no perdí un robot por batalla. Ni siquiera perdí esto. ¿Por qué no me lo dan? ¿Alguien que me quiere explicar por qué no me lo dan? Ya me quedé caliente. Despiégate, robot. ¡No! ¿Cómo es posible? Si tengo que sacar 3 robots, pierdo 2 robots. ¿Me entendés? Despliega 3 robots con un piloto adentro. Bien. Robot número 1 con un piloto. Lo mato. ¡Pum! Ya perdí un robot. Número 2 con piloto. Lo mato. Ya perdí 2 robots. Y el número 3... sobrevivo con el número 3. Mínimo pierdo 2 robots. Esto está mal.